Entonces, comencemos, porque tenemos exámenes orales después. Hasta la anterior semana hemos visto a todas las bacterias que eran que producían enfermedades gastrointestinales. Pero también nuestras bacterias eran bacilos gram negativos, ¿verdad? Todititos eran bacilos gram negativos. La anterior semana eran oxidasa positivos y una semana antes que eso eran oxidasa negativos. Era la única diferencia que nos permitía identificarlos de forma correcta. ¿Alguien tiene micrófono? Alex, micrófono, por favor. Siento. No, no te preocupes. Gracias, Alex. Entonces, esta vez vamos a ver a uno que es gram positivo. ¿Listo? Es un bacilo grande, anaerobio, gram positivo. Lo podemos encontrar en distintos lugares, en el intestino de animales, seres humanos y también en lo que puede ser saprófito, es encontrarlos en nuestro cuerpo también. Están asociados a enfermedades como el botulismo, el tétanos, la gangrena gaseosa y la colitis pseudomembranosa. Un momentito, ok. Entonces, aquí tengo a los gram positivos, aquí está el Clostridium, que se va a dividir en 4, Botulinum, Difficile, Perfringens y Tetani. Ahora vamos a ver al Botulinum y al Difficile. ¿Listo? El Tetani lo vamos a dejar para después. Entonces, es un Clostridio que forma esporas. ¿Se acuerdan qué son las esporas? ¿Quién me puede decir qué es una espora? Es una forma en la que va a estar como, por ejemplo, cuando revienta la espora, pues va a causar una enfermedad. Va a complicar. Pero un concepto sería como, a ver, sé lo que es, pero no está en mi mente. Está bien con tus palabras, Alex, vas muy bien. Doctora, son células que producen ciertos hongos, plantas o bacterias. Muy bien, también. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuál era la característica de la espora? Doctora, las esporas son como una capa que desarrolla la bacteria para mantenerse. O sea, una vez, digamos, si la bacteria está dormida en reposo, una vez que se pueda despertar, por así decirlo, esa espora es como una protección para la bacteria, algo así, creo. Perfecto, muy bien, Dainé. Dainé, ¿no tenías tu examen escrito todavía? Bueno, tu examen oral, perdón. Y tu respuesta te ha valido por tu examen oral. Gracias, doctora. Aquellas personas o sea, Alex también va a tener Yo tengo doble nota entonces. No, simplemente te voy a mejorar la que ya tenía. Ya. Voy a lanzar algunas preguntas así, a aquellas personas que participen, les puede valer por su nota del examen o para mejorar su nota del examen oral, ¿ok? Entonces, esta esporita puede ser, estarse en la mitad, ser central, subterminal o terminal cuando está en la parte de la colita. ¿Listo? Los clostridiums van a llegar a formar hemólisis beta. ¿Quién me dice qué es la hemólisis beta? Doctora, ¿es el parcial? La destrucción parcial de la sangre. Doctora. Un poquito más. ¿Quién me habla? Yo. ¿Aide? ¿Aide? Sí. Dime, Aide. La beta hemólisis es la completa, la hemólisis completa. Muy bien, perfecto, Aide. Déjame revisar si ya diste tu examen. No diste. Listo, Aide, ya está. Como les dije, va a haber muchas oportunidades para que ustedes puedan generar su nota del examen, ¿ok? Entonces es la hemólisis beta. La hemólisis beta que significa una destrucción completa de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a crecer? Generalmente va a fermentar, le gusta realizar la fermentación. Esto nos va a permitir encontrarlo muchas veces. Ahorita van a entender por qué les digo encontrarlo. Además, fermenta carbohidratos y pueden digerir proteínas, tiene una actividad proteolítica. El género Clostridium es el género de toditas las bacterias que vamos a estudiar que genera la mayor cantidad de toxinas. Incluso genera más toxinas que el estafilococo. Y sus toxinas pueden llegar a ser letales. Es por eso que esta bacteria es usada para la guerra biológica. Esta en especial. Les presento al Clostridium botulinum. Esta está distribuida mundialmente, puede estar en la tierra y en las heces de algunos animales contaminados.
La característica es que la toxina de esta bacteria no se destruye con el calor de forma normal. Tiene que llegar hasta 100 grados Celsius, o sea, la temperatura de ebullición, o sea, hervir, por aproximadamente 20 minutos o un poco más para que se pueda eliminar la toxina. Vamos a disminuir el tiempo de hervir si es que el medio donde está cociendo tiene un pH ácido o tiene una gran cantidad de sal. Las toxinas que produce, va a liberar muchas toxinas, ¿listo? Es su característica. Cuando se esté formando la espora, ustedes saben que cuando se forma la espora destruye su cubierta, ¿verdad? Agarra y se destruye automáticamente. Entonces, cuando está destruyéndose su cubierta, libera sus esporas, perdón, libera sus toxinas. Estas toxinas son lo que van a llegar a contaminar algunos alimentos y cuando nosotros los consumimos, ya estamos consumiendo el alimento contaminado con las toxinas de la bacteria. Aparte, podemos clasificar a las toxinas del grupo A a la G. La A y la B la podemos encontrar en algunos alimentos, contaminados obviamente por la bacteria, y la E es específica de productos de pesca. Tenemos la C, que está en las aves, el D en los mamíferos, y la G, que no es patógena. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a generar enfermedades en las personas? A, B y E, ¿ok? A y B en alimentos y E en alimentos de mar específicamente. Ahora sí, esta parte me tienen que entender, si no, me avisan. La toxina botulínica, o sea, tenía, digamos, unos maicitos que he comprado enlatados. Esta bacteria le gusta los enlatados, maicitos, vegetales, frutas, todo enlatado, pescado, sardina, atún, todo enlatado, ¿ok? Productos en lata. La bacteria ha empezado a reproducirse dentro del enlatado, porque tal vez lo han sellado mal, al golpearse ha tenido algún pequeño orificio por donde ha podido ingresar o algo. ¿Listo? Entonces estaba en el medio, estaba en mi enlatado. Ha empezado a reproducirse. Cuando se ha ido reproduciendo, también se ha ido formando las esporas. Ustedes saben que cuando forma la espora va a romper su cubierta, ¿verdad? Entonces, al romper su cubierta, ha liberado las exotoxinas. Aparte, endotoxinas. Aparte, mientras se iba reproduciendo, ha liberado exotoxinas, como son las hemolicinas. Estas hemolicinas, cuando tengan contacto con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros glóbulos rojos, van a producir destrucción, hemolicina, ¿ok? Aparte, va a destruir glóbulos rojos, glóbulos blancos y enterocitos. Por otro lado, también, mientras se iba reproduciendo, iba formando las enterotoxinas. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy comprando esta lata, no sé, de maicitos que estaban contaminados, la lata estaba hinchada. Por eso se dice que tenemos que tener mucho cuidado con los enlatados. Si la lata está hinchada o tiene alguna malformación, de preferencia no se consume, porque creemos que el Clostridium ha podido ingresar. ¿Listo? Y han visto, produce fermentación. Esta fermentación le permite producir oxígeno. Esta bacteria odia el oxígeno. ¿Listo? Entonces va a llegar a eliminarse, pero va a dejar sus toxinas. Por eso la lata se hincha, por el oxígeno que está generando la bacteria. ¿Ok? Entonces, ahora, el alimento, los maicitos que yo he comprado estaban contaminados con la toxina botulínica. Yo me los he comido de forma directa, ¿verdad? Porque los maicitos no se hacen cocer ni nada. Entonces he agarrado y me los he comido. La toxina ha llegado al estómago, como tenía en abundante cantidad, ha atravesado el estómago y ha llegado al intestino. En el intestino va a ser absorbido por la circulación. Una vez que llegue al torrente sanguíneo, va a ir hacia lo que son las membranas presinápticas de las neuronas motoras del sistema nervioso periférico y también va a ir hacia los pares craneales. Entonces está yendo a buscar mis terminaciones nerviosas, ¿ok? No va a ir hacia el sistema nervioso central porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Lo que va a hacer es producirme una alteración en la liberación de la acetilcolina. Ustedes saben que la acetilcolina la necesito, para poder contraer o realizar la contracción muscular. Entonces, esta toxina se une a lo que van a ser mis receptores, mis nervios terminales, y va a impedir que la acetilcolina salga. Si no hay acetilcolina, no hay contracción muscular.
Si no hay contracción, mi paciente va a tener parálisis, una parálisis flácida, en especial en las extremidades. ¿Listo? Entonces, esta enterotoxina va a atravesar los enterocitos para ir hacia la sangre. Después de llegar a la sangre, va a ir a las uniones presinápticas de mis neuronas. Va a impedir que salga la acetilcolina y no voy a tener contracción muscular. ¿Se entiende? Sí, doctora, entiendo. Ok, muy bien. Aparte, esta va a producir otras enzimas, no solo toxinas, sino también enzimas. Va a producir adeneasas. Estas adeneasas van a ir a destruir el material genético de mis células y que va a producir necrosis. Al mismo tiempo va a producir hialuronidasa. ¿Para qué? Para unirse más fuertemente a todas mis células. Las toxinas de esta bacteria se encuentran entre las sustancias más tóxicas y se dice que la dosis letal para el ser humano es de un 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso. Como les decía, se va a llegar a eliminar si lo hacemos cocer a 100 grados por aproximadamente 20 minutos. Esta bacteria es usada para las guerra bioterrorista. Entonces, la mayor parte de los casos del botulismo se debe a una intoxicación por el consumo de los alimentos. Entonces, mientras estaba en mi enlatado, la bacteria ha empezado a reproducirse. Le gustan más los alimentos alcalinos, no le gusta el pH ácido, prefiere el alcalino. Además, le gusta donde hay los condimentados, ahumados, empacados al vacío o enlatados. Entonces, si ustedes ven un enlatado que esté la lata hinchada, no la consuman. Piensen en esta bacteria. Esta es fermentadora, entonces va a generar oxígeno y por eso se hincha la lata. ¿Listo? Una vez que esté en el producto, va a empezar a crecer, va a empezar a formar formas vegetativas y va a empezar a liberar la toxina. Esta parte voy a hacer crecer la imagen, pero saben que no van a ver el cursor. Entonces, primero les voy a explicar este que dice A y luego este que dice B, ¿ok? Ahora fíjense dónde dice A. Esto es lo normal. Vean, así se está formando la acetilcolina gracias a la colina y se libera, va a la parte muscular y se produce la contracción. En este otro lado, aquí he ingerido la toxina botulínica en mis maicitos cocidos, bueno, en mis maicitos de lata. Ha atravesado el enterocito, ha llegado al torrente sanguíneo, ha llegado a la terminal, a mi nervio terminal, ha ingresado y una vez que ha ingresado, se ha unido a la acetilcolina y la ha impedido a que sea liberada. Puede unirse a la acetilcolina o simplemente impedir que salga. Una vez que esté impidiendo que salga, no va a haber contracción muscular y que voy a tener una parálisis flácida. ¿Listo? Nuevamente, entonces esto es lo que ocurre de forma normal. Aquí están mis terminales nerviosas y se libera la acetilcolina y me produce contracción muscular. Pero cuando viene la toxina botulínica, viene e impide la salida de la acetilcolina y el músculo no se va a contraer y voy a tener parálisis. Hay otro tipo de botulismo que es llamado el botulismo del lactante o también botulismo infantil. Este generalmente está asociado a la ingesta de la miel. A veces la miel que no está bien guardada, bien cerrada o se contamina con tierra, puede aquí ingresar la bacteria y empezar a reproducirse. El lactante va a ingerir las esporas del Clostridium botulinum. Estas van a ir hacia el intestino, saben que va a llegar al torrente sanguíneo y me va a ir a producir la parálisis. Y esto se lo conoce con el nombre de botulismo de la infancia. ¿Listo? Doctora, ¿Dime? una consulta. Usted me ha dicho que lo que es el Clostridium les gusta medios alcalinos, pero cuando llega al estómago, ¿no se destruiría por el ácido clorhídrico? Depende de la dosis infectante. Si la dosis infectante es muy elevada, o sea, si el número de bacterias o el número de toxina es mucha, va a lograr atravesar el estómago y va a llegar al intestino delgado. Ah, ok, doctora, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Doctora, en el caso del lactante, ¿solo va a ser por el consumo de la miel o por algún otro?
Es más común, Aide, en la miel, pero obviamente en los enlatados también podría estar. ¿Listo? Es más común en la miel, pero ya sabes, miel mal guardada, mal conservada, que haya tenido contacto con tierra o algo así. Y la miel recién, la que sacan recién fresquita desde la vigera, ¿cómo se dice? Desde ahí, esa podría tener el Clostridium botulinum, ¿eso? No, mientras sea sacada, como dices, bien fresquita, envasada y cerrada bien, no va a pasar nada. Se tiene que contaminar. Y generalmente se va a contaminar cuando tengamos un mal manejo. Ok, doctora, gracias. ¿Listo? Entonces ya saben, no va a ser toda la miel, solamente va a ser aquella que llegue a estar contaminada de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? Y doctora, ¿cómo saber si el niño tiene esa enfermedad? O sea, es un bebé, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Va a empezar con dificultad para mover sus extremidades. Y esta dificultad para mover sus piernitas va a ir subiendo, va a empezar a tener dificultad respiratoria. ¿Se acuerdan del Guillain-Barré? Esa parálisis ascendente. Algo similar. No va a poder mover primero las piernitas, luego va a tener dificultad respiratoria y como afecta también a los pares craneales, va a tener alteraciones en su carita. Los párpados van a estar más caídos, puede haber una pequeña desviación o por otro lado flacidez de la parte de los músculos de la boca, no va a poder succionar, va a perder la fuerza muscular en todo el cuerpo. Doctora, ¿y cómo no confundirlo con el Guillain-Barré? El Guillain-Barré, cuando no aparece, no vamos a sentir nada. No hay sensibilidad, no va a haber sensibilidad al frío, dolor, ardor. Si le pincho, no va a haber ningún tipo de distinción de dolor o calor. Y tampoco hay movilidad, ¿verdad? En esta sí siente. No puede mover, pero sí va a sentir. Solamente se pierde la parte motora, no la sensibilidad. Sería entonces por la progresión también. Los dos pueden hacer ascendente. Los dos te van a hacer ascendente. No, pero doctora, pero la Guillain-Barré no es, o sea, de inmediato, o también es así como que de poco en poco vas perdiendo la sensibilidad. De poco en poco. Ok. Solamente que en el Guillain-Barré vas a perder toda la sensibilidad. En esta no. No importa cuánto pase, vas a seguir sintiendo. O sea, tal vez ya no puedas mover las piernas, pero vas a seguir sintiendo. O sea, vas a sentir dolor, vas a sentir calor. Si alguien te presiona, vas a sentir. Pero no vas a poder mover. En el Guillain-Barré, si alguien te presiona, te aprieta, te pellizca, no vas a sentir. ¿Se entiende? En resumen, en esta te duele. En el Guillain-Barré no te duele nada. ¿Ahora sí? ¿Seguro, seguro? ¿Quién calla? Ok. Entonces, vamos a tener tenemos primero el botulismo intestinal, que ya han visto que es por la ingesta de alimentos contaminados, ¿verdad? Con la toxina o la bacteria. En especial con la toxina. Tenemos también el botulismo por heridas. El botulismo por heridas es cuando yo estoy tal vez en el campo o en algún lugar donde hay las esporas de la bacteria y puede estar asociado también a los usuarios de drogas o como les decía, en la tierra que se me ha atravesado un pedazo de, no sé, madera o algo contaminado con la bacteria. Y voy a empezar a tener las molestias a nivel de la herida. No voy a perder la sensibilidad, pero en la zona afectada. También puedo tener el botulismo pulmonar. Ese es el que es usado para la guerra biológica. Me va a producir la misma parálisis, solamente que la bacteria, bueno, las esporas, la toxina de la bacteria va a ingresar por la vía respiratoria. La única forma de que ocurra esta es por guerra biológica, porque de forma normal la toxina no está libre. Siempre está en alimentos o en objetos, como por ejemplo les decía una rama, ¿verdad? No importa la vía, una vez que ingrese al torrente sanguíneo la toxina, va a ir a buscar a la acetilcolina para inhibir su liberación.
Este es un videito que no tiene sonido. Así venía. Que simplemente van a ver cómo va a ir ingresando la bacteria, bueno, la toxina, a las terminaciones nerviosas. ¿Listo? Aquí está la comida, que era una comida procesada en latita, y la persona la va a empezar a comer y ahí empieza todo. Vean, ha empezado a reproducirse y cuando se va reproduciendo va empezando a liberar las enzimas, las toxinas, todo. Vean, y cuando la persona ya lo va a ingerir el alimento ya está contaminado con la toxina. Ahora, en algunas oportunidades la acidez del estómago va a ser suficiente para poder inhibir a la toxina, pero va a depender de la cantidad. Si la cantidad es muy elevada, lo que va a pasar es que va a atravesar la acidez del estómago sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vean directamente pum, al estómago y ahí va a depender de la cantidad. Si la cantidad es muy importante, va a atravesar el estómago. Vean esas cositas verdes que se van liberando, es la toxina botulínica. Esta va a ser absorbida por todo nuestro torrente sanguíneo y una vez que esté en el torrente sanguíneo va a empezar a viajar por nuestra sangre. ¿Dónde quiere ir? Terminaciones nerviosas, de nervios periféricos. Y también a los nervios de los pares craneales. Ustedes saben ya cuáles son los pares craneales, ¿verdad? Va a ir a buscar a esos. Entonces me va a producir la parálisis flácida tanto en extremidades como en rostro. Porque los pares craneales también incluyen la parte del rostro, ¿verdad? Entonces va a ir hacia todos esos. Entonces, en este momento tengo que la toxina se está liberando, bueno, está circulando en mi cuerpo a través de lo que es mis vasos sanguíneos. Ahí está, vean, mi vaso sanguíneo, mi arteria, mi vena. Y esos que ven, esos rosaditos, esos son mis terminaciones nerviosas, mis nervios. Y estos nervios liberan la acetilcolina para que se produzca la contracción muscular. Vean, la toxina está ingresando hacia las terminaciones nerviosas. Vean, esas bolitas que ustedes ven es la acetilcolina. Eso se tiene que liberar, se libera, sale y vamos a tener contracción muscular. ¿Listo? Es un neurotransmisor que nos ayuda en la contracción muscular. Ahora, cuando venga mi enzima, mi toxina, va a venir, se une al receptor, ingresa al interior de la terminación nerviosa, ingresa, ok, ingresó, y va a ir a evitar que la acetilcolina sea liberada. De esta manera, ¿qué cosa no voy a tener? Contracción muscular. ¿Listo? Vean, me va a eliminar la salida de lo que es la acetilcolina, y la acetilcolina se va a acumular aquí, e incluso la puede llegar a destruir y no se va a liberar. Y si no hay liberación, no hay contracción muscular. ¿Qué voy a tener? Parálisis. Doctora, Dime. no, nada, doctora, y le quería preguntar, estaba viendo de lo que no hay fiebre, pero supongo que recién lo va a explicar. Obvio, no se me adelanten. Lento. Ok, entonces, los síntomas van a aparecer entre 18 a 24 horas después de la ingesta de los alimentos. Aparece, ya saben, 24 horas es el tiempo que le toma a las bacterias poder reproducirse para presentar sintomatología, ¿verdad? Voy a tener alteraciones visuales. ¿Por qué me está afectando? ¿A qué par craneal si voy a tener alteración visual? Oculomotor, Muy bien. ¿Qué más? óptico, Ok, entonces me va a afectar a esos pares. Voy a tener alteraciones visuales, falta de coordinación en los músculos oculares, diplopía. No voy a poder deglutir. ¿Qué par craneal? ¿Qué par craneal se encarga de la deglución? Muy bien. Y listo. Dificultad para hablar. ¿Qué par craneal creen? El hipogloso. ¿El glosofaringeo, doctora? ¿Quién da más? El hipogloso, doctora, también está ahí en la lengua. Ah, bien, ¿verdad? Ellos me van a ayudar en la parte de la deglución y la parte del control también del hablar, ¿verdad? Además, Sí. me puede llegar a producir una parálisis vulvar y muerte del paciente. ¿Por qué? Porque la parálisis que va a ir a hacer
va a ser ascendente, va a llegar a producirme una parálisis de los músculos respiratorios. Voy a tener parálisis respiratoria y paro cardíaco. ¿Listo? No hay fiebre. ¿Por qué no hay fiebre? ¿Hay proceso infeccioso? ¿Qué me No, dicen? no, doctor. No, ¿verdad? Entonces, no hay fiebre. Por Doctora, eso, y acá es lo que va mi pregunta. Entonces, no hay liberación no sé, de leucocitos, de neutrófilos, eosinófilos. no. Sí se van a formar algunos anticuerpos, pero va a ser una formación de anticuerpos muy lenta. Porque directamente van a tener contacto con la toxina cuando ésta esté circulando en el torrente sanguíneo. Y hasta que se forme la inmunidad adaptativa, la toxina ya va a llegar a mis terminaciones nerviosas. ¿Listo? Entonces el sistema inmunitario no puede hacer mucho contra la toxina de la bacteria. ¿Ok? Entonces, la mortalidad es alta. ¿Por qué? Por esto de acá. Fallo respiratorio y paro cardíaco. Ahora, no vamos a generar antitoxina, o sea, la formación de los anticuerpos es muy baja, porque directamente vamos a tener contacto con ella, nos va a agarrar como desprevenidos. ¿Por qué? Porque una vez que llegue al torrente sanguíneo va a ir hacia la parte de nuestros nervios muy rápidamente, hasta que mi cuerpo se active la inmunidad innata, la adaptativa, ustedes saben que va a pasar aproximadamente 72 horas, y hasta eso yo ya voy a tener sintomatología. Entonces no va a haber una forma correcta o una forma adecuada en la formación de los anticuerpos. Voy a tener una parálisis flácida simétrica. Es motora pura, como les decía. No puedo moverme, pero sí puedo sentir. Va a afectar a los pares craneales en forma descendente. Va a empezar por la cabeza y va a ir bajando. Me va a producir ptosis palpebral, oftalmoplegia, parálisis facial, dificultad para manejar las secreciones faríngeas, por inervaciones por el noveno y el 12º par craneal, por afectación de estos dos. Aparte, me va a afectar los músculos respiratorios, podemos llegar a insuficiencia respiratoria y neumonía. Una vez que he diagnosticado y he dado el tratamiento, no voy a recuperar la movilidad de forma rápida. Me puede llevar alrededor de 4 meses poder recuperarme. Alrededor. Puede ser más. ¿Listo? Mientras más dejamos que avance, más tiempo voy a necesitar para que el paciente se recupere. Entonces, cuando tenga los lactantes, o sea, por una intoxicación por el botulismo infantil, van a tener dificultad en la alimentación, debilidad, el bebé va a estar hipotónico, vean cómo están sus párpados, están más hacia abajo, decaído, no va a poder deglutir, no puede succionar, por eso está con la sonda, porque no succiona, ha perdido la fuerza de succión en sus labios. Y ya saben, si es de pares craneales, va a empezar en la cabeza y va a ir descendiendo, pero la parálisis de los nervios periféricos va a empezar en las extremidades y va a ir subiendo. ¿Ok? Es una causa de muerte súbita en el niño, porque como ustedes me han dicho, los niños no se quejan. Entonces, necesito unos padres muy atentos que puedan darse cuenta de la sintomatología. Porque si no, se van a dar cuenta cuando ya sea muy tarde y el bebé haya fallecido. Videito. El botulismo es un tipo de intoxicación por alimentos poco frecuente pero grave causada por un microorganismo denominado Bacterium clostridium. Este microorganismo generalmente es una espora en estado latente. En condiciones de poco oxígeno y acidez, como en los alimentos enlatados inadecuadamente, prolifera en forma de bacterias. Cuando alcanza un número elevado, producen una toxina potente. La toxina se introduce en el cuerpo a través de los alimentos contaminados, aunque en el caso de guerra biológica puede inhalarse. Una vez que la toxina se ha desplazado por el estómago y llega a los intestinos, es absorbida al torrente sanguíneo. La toxina abandona el sistema circulatorio en el punto de unión de un nervio con un músculo. La toxina del botulismo actúa uniéndose al extremo del nervio y bloqueando las señales normales para que el músculo se contraiga. Esto causa la parálisis del músculo.
Los síntomas aparecen en el plazo de 1 a 3 días e incluyen parálisis de los músculos que controlan la visión, la deglución y la respiración. Si el paciente no recibe tratamiento, los síntomas pueden progresar y la afección puede derivar en insuficiencia cardíaca y muerte. El botulismo no es contagioso. Si cree que ha estado expuesto a esta enfermedad, comuníquese. Entonces, es la última parte no, ¿verdad? Pero la primera parte es cómo ingresa y cómo va hasta las terminaciones y estaba interesante. Ok. Laboratorio. Para poder llegar al diagnóstico definitivo, primero va a ser la clínica, ¿verdad? Saber que existe esta bacteria, saber cómo me va a producir la parálisis, saber que primero voy a tener afectaciones en la cara del paciente y también voy a tener problemas en la parte de la fuerza muscular en extremidades, ya sean brazos y piernas. ¿Listo? Entonces, la clave es conocer la enfermedad y conocer su sintomatología. Después, necesito para el diagnóstico definitivo encontrar la toxina. Es porque esta es la que me está produciendo la enfermedad. ¿Listo? Entonces a veces podemos hacer un estudio de lo que va a ser las heces del paciente o también lo que podemos hacer si es que la persona tiene el frasco de lo que ha comido también nos serviría. ¿Por qué va a tener el frasco? Porque los síntomas van a aparecer bien rápido. Antes de las 24 horas desde que ha consumido el alimento ya vamos a tener sintomatología. A veces también vamos a poder usar para el diagnóstico definitivo las pruebas de ELISA y el PCR. Entonces, en el botulismo del lactante es la clínica, el aislamiento del Clostridium en las heces fecales. En el alimentario, obviamente, en la clínica, en heces, encontrar el producto contaminado también. Y el de las heridas, historia clínica. En el de las heridas, aquí sí va a haber fiebre. No va a ser tan marcada, pero sí va a haber fiebre. ¿Por qué? Porque tengo un proceso inflamatorio. He dicho, se me ha atravesado un pedazo de madera, un pedazo de tronco, lo que sea. Entonces sí va a haber una reacción, sí le va a dar tiempo al cuerpo de poder producir anticuerpos y poder liberar citocinas y gracias a esto voy a tener la fiebre. Pero solo en estos otros dos no hay fiebre. El tratamiento. El tratamiento es mediante un tratamiento de sostén, o sea, mi paciente no puede respirar, no va a poder respirar en cierto punto, entonces necesito hacer la ventilación mecánica. El uso de la ventilación mecánica ha disminuido en gran parte la mortalidad. El tratamiento es con la antitoxina. La antitoxina no me va a curar, simplemente me va a detener la progresión de la enfermedad. Me la va a detener por completo. Entonces, mientras más rápido yo la detecte, voy a dar la antitoxina y ya va a detenerse. La antitoxina está hecha en caballos. A los caballos se les ha ido colocando un poquito a poquito de lo que era la toxina para que generen anticuerpos. Y una vez que han generado anticuerpos, lo que se hace es sacarles la sangre al caballito y separar el plasma, que es donde están los anticuerpos. Y eso es lo que viene en la antitoxina. La antitoxina es una antitoxina trivalente. Recuerdan, en un inicio hemos dicho, esta bacteria tiene los tipos A, B y E, que son las más frecuentes. Entonces, la antitoxina es contra el subtipo A, el subtipo B y el subtipo E. La antitoxina se la puede colocar intravenosa. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces los pacientes hacen una reacción alérgica a la antitoxina. ¿Por qué? Porque está viniendo de un caballito. Entonces, podemos encontrar las esporas en distintas partes, en frutas, verduras también. Entonces, siempre tener mucho cuidado con la cocción de los alimentos. Saben que esta va a llegar a eliminarse después de 20 minutos cociendo a 100 grados, ¿verdad? Aparte, tener mucho cuidado con los alimentos enlatados, en especial la parte de maíz, pimientos, aceitunas, chícharos, pescado ahumado y pescado sellado al vacío. Siempre que la lata esté hinchada, no la consuman. Es muy probable que la bacteria esté dentro. O si quieren arriesgarse, por lo menos háganlo cocer por 20 minutos. Pero igual es arriesgarse. Esta toxina es usada para el bioterrorismo y la guerra biológica. ¿Tienen alguna pregunta de la bacteria? Doctora, Doctora, disculpe, y en tratamiento, doctora, Ok. ¿Quién primero? A ver, John, dime. hola, doctora, doctora, y en los tratamientos que hacen esos tratamientos de belleza con Botox, se supone que te están inyectando esa toxina botulínica. ¿No es dañino? Ok, la toxina botulínica. Entonces, las arrugas se forman
cuando nuestra piel se contrae mucho. ¿Listo? ¿Por qué? Por la edad. Voy perdiendo la elasticidad. Con el Botox lo que hago es relajar esa parte para que esas estrías vayan desapareciendo. Las dosis que se colocan son muy chiquititas, muy bajas. Entonces no llega a producir un gran daño, pero con el uso frecuente sí va a afectar de forma directa a la acetilcolina. Por eso las personas que usan mucho tiempo el Botox pierden por completo la capacidad de mostrar algún tipo de emoción en su rostro. ¿Por qué? Porque ya no lo han usado por mucho y aunque quieran sus músculos, ya no se van a contraer. Han inhibido demasiado tiempo la liberación de la acetilcolina. ¿Listo? Entonces esas cosas, mucho cuidado. Tanto hombres como mujeres se lo colocan hoy en día, pero mucho cuidado. Con el paso del tiempo, igual, o sea, los efectos van a ser antiestéticos, porque la persona va a perder por completo la capacidad de mostrar sentimientos o emociones con la fasciculación en su rostro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Aide, ¿tenías una pregunta? ¿O no? ¿Anabel? Sí, Doctora, ¿me Ok, escucha, doctora? primero Aide. Primero Aide, ¿lista, no? Por favor. Gracias. Aide, dime. sí, quería saber más como tipo curiosidad. Mencionaba sobre alimentos enlatados que sí tienen mayor probabilidad de que haya esta bacteria y me preguntaba si estos alimentos incluían a la leche de los bebés, pero que son en polvos. Ok, no, por suerte no, Aide. Le gustan los alimentos que sean en fresco. Por eso van a ser choclitos, vegetales, pescado, todo en fresco. Pescado seco también, pero esos que están ahumados y sellados al vacío también puede ser. La leche en polvo y así suplementos en polvo, no, no se va a reproducir ahí, no tiene dónde. Ah, ya, doctora. Y otra cosita más antes de sobre, sí, sobre los enlatados, entonces, sobre los alimentos enlatados, en caso de que ya hayan pasado su fecha de vencimiento, ¿hubiese alguna probabilidad de que se genere esa bacteria dentro del enlatado, pero que no tenga esa característica de que la lata esté hinchada? La fecha de vencimiento pasada, Aide, igual significa un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque los conservantes que te han puesto el creador del enlatado solamente te protege el producto hasta la fecha que especifica la lata. Después de eso, te da la posibilidad de que pueda infectarse. Ok, doctora, gracias. Muy bien. Anabel, ahora sí, dime, por favor. Doctora, ¿podría repetir los... dijo que la antitoxina estaba en contra de los subgrupos, no sé qué. ¿Podría repetir eso? De los subtipos. Aquí. La antitoxina. Aquí. Es trivalente contra la versión A, B y E. Aquí. Ujú. ¿Recuerdan de las variedades que les decía? La A y la B son las que están en alimentos y la E en los pescados propiamente. Entonces, la antitoxina es contra estos mismos tipos, porque son los que más frecuentemente vamos a encontrar en los alimentos. Esta es una antitoxina específica. ¿Así? ¿Alguna duda? Doctora, respecto a los alimentos, por ejemplo, que ya pasaron su fecha de vencimiento, hay algunas personas que dicen que, por ejemplo, si es que está en un lugar, no sé, por ejemplo, en la sierra, dura más que en la costa. ¿Esto tiene que ver algo, doctora? No, en realidad va a tener más que ver con lo que va a ser cómo estás guardando los productos. Y en aquellos productos que vayan a ser perecederos por el cambios de temperatura, más todavía. Y esto va a depender mucho de cómo estás, ¿qué sería? No, no es guardar, ¿qué sería? ¿Cómo estás manteniendo las latas? Y también el transporte. Si en el transporte vas a golpear mucho las latas y todo lo demás, le das la oportunidad de que se pueda, no sé, perforar o hacer algo y le das la oportunidad a la bacteria de que empiece a reproducirse. Ya sé, en el transporte y mantenimiento de los productos enlatados. Ay, doctora, gracias.
Doctora, una pregunta más. Dime, Anabel. ¿La toxina botulínica puede llegar a ocasionar migraña? Cuando ya le estás colocando, por ejemplo, en el Botox, en los pacientes, sí, con el paso del tiempo, sí. Pero ya digamos en tu paciente que estás con una intoxicación por la toxina botulínica, no. ¿Por qué? Porque no va a llegar al sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces no llega al sistema nervioso porque no logra atravesar la barrera hematoencefálica. Así. Veamos otro. Clostridium difficile y enfermedades diarreicas. Aquí vamos a poder encontrar al Clostridium difficile al diagnosticarlo en las heces. Vamos a encontrar también a la bacteria realizando una endoscopía. Vamos a ver pseudomembranas o microabscesos. Recuerden, ¿cuándo ocurre? Cuando voy a tomar antibióticos por más de 2 semanas. Voy a eliminar a la microbiota normal del intestino y va a empezar a crecer esta bacteria. Se van a formar placas y microabscesos en el intestino. Entonces voy a tener una diarrea líquida y también hemorrágica, voy a tener disentería. ¿Por qué? Estoy teniendo abscesos. Aparte tengo pequeñas lesiones en todo mi colon. Entonces sí va a haber sangre en las heces. Además, va a venir con un marcado dolor abdominal, leucocitosis y fiebre. Aquí sí hay fiebre y es muy notoria. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio. En especial, el tratamiento con la ampicilina, la clindamicina o las fluoroquinolonas por más de 2 semanas están asociadas al crecimiento de esta bacteria. Entonces ingresa y empieza a destruir todos mis enterocitos y se forma su pseudomembrana. La pseudomembrana le permite protegerse del sistema inmunológico y de esa manera puede seguir reproduciéndose más rápidamente y llegar al torrente sanguíneo. Me va a producir una colitis. Vean la forma, el color del colon está completamente rojo, irritado. Vean, incluso se puede observar zonas de sangrado. Por eso las heces van a ser manchadas con sangre. ¿Cómo voy a tratar la enfermedad? Cuando detenga el uso del antibiótico que ha matado mi microbiota. Una vez que detenga el antibiótico, voy a dar lo que son los probióticos y metronidazol. El metronidazol y la vancomicina son el tratamiento de elección para esta enfermedad. En algunos países, como Estados Unidos y países de Europa, se realiza el trasplante fecal. ¿Qué es eso? Se toma una muestra de las heces mediante una endoscopía y se la trasplanta al paciente. ¿Para qué? Regenera microbiota. Generalmente son familiares que se supone que tienen una microbiota similar. En nuestro medio, obviamente, eso no se realiza. Los antibióticos van a producirme un aumento, ya saben, por más de 2 semanas, me van a llevar a tener riesgo de que la bacteria se empiece a reproducir en el colon. Esta bacteria va a formar 2 toxinas, la A y la B. La A es una enterotoxina que me va a ir a destruir el borde de cepillo de los enterocitos y la B es una citotoxina que es muy, muy poderosa. Aparte, me va a llegar a producir apoptosis o muerte celular, exudado, muchas citocinas, lo que me va a llevar a la fiebre y al proceso inflamatorio. Y además, la inflamación en el colon me va a dar una colitis. El diagnóstico es mediante comprobar la presencia de la toxina en las heces. Entonces, tengo que pedir una prueba de heces y también puedo hacer un cultivo para poder identificarlo de forma correcta. Ya saben que cualquier tratamiento con antibióticos por más de 2 semanas, en especial ampicilina o fluoroquinolonas, entonces siempre tienen que venir con probióticos, porque pueden eliminar a todas mi microbiota y voy a desarrollar una colitis pseudomembranosa. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, duda de esto mientras cambio de diapositivas? Esas 2 bacterias ingresan a su álbum que tienen que presentar para el tercer parcial. Vamos a las infecciones del tracto urinario y este es el último tema antes del examen parcial. Un momentito. Ay, fallas técnicas. Ok. La infección del tracto urinario es la infección, consiste en la colonización, multiplicación de los microorganismos en el tracto urinario. Si hablamos de una pielonefritis, significa que está afectando al riñón y a la pelvis renal. Cistitis a la vejiga, uretritis a la uretra y si afecta a la próstata, prostatitis. Esto generalmente es mucho más frecuente en las mujeres. Está asociado a la actividad sexual, al embarazo y a la edad.
También es una infección muy frecuente nosocomial. ¿Listo? En los hombres es más frecuente las infecciones urinarias durante el primer año de vida, cuando usan pañales, y después de los 50 años por problemas prostáticos. Vamos a tener algunas definiciones, ¿ok? La infección urinaria. Esta es la presencia de bacterias en la orina y va a venir acompañada de una reacción inflamatoria. La bacteriuria significativa, esta va a ser cuando voy a tener más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml. Esto se observa mediante el cultivo, ¿ok? Esto es cuando es la orina recién emitida con 3 horas de retención. ¿Qué quiere decir? He ido al baño a orinar, he esperado 3 horas a que se vuelva a llenar la vejiga y esa vejiga que está llena, he tomado la muestra. Si tengo más de 100.000 unidades, es conocida como una bacteriuria significativa. Ahora, si es que voy a tomar la muestra usando sondas, solamente necesito 10.000 unidades formadoras de colonias para poder llegar al diagnóstico de una bacteriuria significativa. Ahora, puedo tener la infección urinaria recurrente. Esta es cuando ocurren 2 casos en 6 meses o 4 en un año. Aquí tengo que diferenciar 2 términos, recaída y reinfección. La recaída es que en enero me he enfermado por E. coli y ahora en mayo me estoy volviendo a enfermar por E. coli, o sea, es el mismo agente. Eso es una recaída. Reinfección, en enero me he enfermado con E. coli, ahora me estoy enfermando con proteus. ¿Listo? Entonces, recaída es por el mismo agente etiológico, reinfección por otro agente etiológico. La típica. La atípica es cuando hay un gran compromiso del estado general del paciente, podemos llegar a septicemia y cuando el agente infeccioso no es la E. coli o cuando voy a llegar a alteraciones en la función renal. ¿Tienen preguntas de alguno de los conceptos? De la típica, doctor. Simplemente va a ser cuando hay muchos factores de riesgo. ¿Por qué dice cuando es no E. coli? Porque sabe que la E. coli es el agente principal causante de infecciones urinarias. Entonces, si no es coli, es una típica, atípica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, por la localización, las infecciones urinarias pueden ser bajas o altas. Bajas cuando incluye la cistitis, la uretritis y la prostatitis. Altas cuando es pielonefritis o nefritis. Cuando yo tengo una infección urinaria alta, voy a tener dolor de espalda baja, fiebre, temblores, escalofríos, náuseas y vómitos. Cuando sea una infección baja, voy a tener una urgencia miccional, que es la necesidad de ir al baño seguido. Aparte, ardor o dolor al orinar, malestar en la zona baja del abdomen, dolor al orinar y cambio de la coloración en la orina. Y cuando sea solamente en la uretra, una uretritis, voy a tener ardor en la orinar y puede tener o puede venir acompañado de flujo. La uretritis va a ser generalmente asociada a infecciones de transmisión sexual. Entonces pueden ser altas y bajas. El 30% de los casos puede ser una mixta, alta y baja al mismo tiempo. Cuando hablo de una infección de próstata, el tratamiento tiene que ser por mucho más tiempo, porque si no, no voy a poder tener buenos resultados. La causa más común de la infección urinaria es asociada a la Escherichia coli. Es el agente causal del 80 al 90% de todas las infecciones urinarias. ¿Listo? El resto de las infecciones pueden estar producidas por otras enterobacterias, como ya hemos visto de las anteriores semanas, como el Proteus, la Klebsiella y el Streptococcus saprophyticus. Este saprophyticus es el único que está asociado, bueno, que el único que es positivo. ¿Listo? Todos los demás ya saben que son negativos. El Proteus es el que está más asociado a infecciones urinarias en niños menores de 2 años. Y el Enterococo fecalis es el que está asociado a las infecciones urinarias en los adultos mayores de 50 años. También vamos a tener las infecciones intrahospitalarias asociadas a la Escherichia coli. Estas pueden estar asociadas al Enterobacter, al Citrobacter, Pseudomonas, Serratia, Providencia, Morganella
y el enterococo y también el estafilococo epidermidis. Saben que incluso una salmonela me puede producir infección urinaria. Cuando yo encuentre una salmonela en una infección urinaria, tengo que pensar en bacteremia. El Corynebacterium urealítico es aquel que va a afectar en especial a los pacientes que tengan problemas renales, que estén con sondas o estén con nefrostomías. Y también está asociado a la formación de cálculos o piedras en el riñón. Ok, vamos a tener una diferencia entre lo que es la infección adquirida en la comunidad y la nosocomial. En la comunidad va a ser por bacterias no tan resistentes, mientras que la que sea intrahospitalaria va a estar asociada al uso, por ejemplo, de algunos sondajes. Vean, esto es una sonda Foley. Cuando yo coloco la sonda, entonces mi paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar una infección urinaria. Al mismo tiempo puede estar asociado a pacientes con el sistema inmunológico comprometido o pacientes con enfermedades de base muy complicadas, etc. Entonces, para el síndrome uretral, el agente infeccioso más común es la E. coli, el Streptococcus y la clamidia. Para bacteriuria, E. coli. Bacteriuria en el embarazo, E. coli. Cistitis, E. coli. Prostatitis, E. coli. Pielonefritis, E. coli y Proteus. Absceso, estafilococo, E. coli, Proteus. Pielonefritis, E. coli. Malacoplasia, E. coli. Listo, entonces todas estas enfermedades asociadas al tracto genitourinario, ¿a qué están asociadas? A la Escherichia coli, ¿verdad? La prueba, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, Dime. ¿la Escherichia coli se puede llegar a curar sola o necesita un tratamiento? Siempre tratamiento. Eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar si no se trata? Vas a tener una infección a repetición y te llega a tus riñones y tu alta y necesitas internación. Muchas y tus altas y vas a tener daño renal. Ya, doctora, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no estamos viendo a detalle a estas bacterias? Porque ya las hemos visto. Ustedes ya conocen a la E. coli, ¿verdad? A la E. coli uropatógena. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. El diagnóstico. Para llegar al diagnóstico tengo que controlar, una de las pruebas que uso es la del sedimento urinario, o si no es el parcial de orina. ¿Listo? Aquí voy a ver el número de leucocitos que hay en la orina. Se dice que es positivo cuando hay más de 5 leucocitos, aunque en las mujeres aceptamos hasta 10 leucocitos. ¿Listo? Ahora, en algunos pacientes que tengan sintomatología, hasta podemos llegar a encontrar pus en la orina. Y también esto me va a ayudar a poder llegar al diagnóstico de una infección urinaria baja. Encontrar leucocitos en la orina no siempre va a estar asociado a una infección urinaria baja. En algunos casos, por ejemplo, pueden estar asociados a otras enfermedades en el riñón, como nefropatías intersticiales o una nefropatía por analgésicos. También vamos a tener casos raros, por ejemplo, cuando haya muchos leucocitos, en una tuberculosis genitourinaria o en una prostatitis. Aparte, vamos a poder encontrar, por ejemplo, si encontramos a los nitritos, tenemos que pensar en el Proteus, porque ese es el formador de nitritos, mientras los que no van a formar nitritos son la Pseudomonas, el Acinetobacter y la Cándida. Tenemos los cilindros leucocitarios, que cuando encontramos cilindros en el parcial de orina, tenemos que pensar en una infección urinaria alta, es característica, ¿listo? Los cilindros leucocitarios en una pielonefritis. Ahora, una vez que yo tengo la muestra, puedo realizar una tinción de Gram para poder identificar al agente. Si mi tinción de Gram sale negativa, puedo realizar una tinción de Ziel-Nielsen, tal vez es una tuberculosis renal. Una vez que tengo esto, puedo realizar el urocultivo, en especial en pacientes que tengan una bacteriuria asintomática, o sea, le hago el parcial de orina y me sale con leucocitos.
o me sale más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pero el paciente no tiene sintomatología, entonces le voy a hacer un cultivo para ver qué es lo que está pasando, tal vez es una bacteria. ¿En quiénes más voy a hacer el cultivo? Cuando empiezo el tratamiento y no tengo buenos resultados. Entonces, ¿en qué voy a pesar? Resistencia. Entonces, puedo tener una bacteriuria asintomática. Esto es cuando la prueba de orina es positiva, pero no tengo síntomas. El tratamiento es un tanto controvertido. Hay algunos que dicen no da tratamiento, pero lo ideal es darlo, por lo menos un esquema corto. La cistitis es cuando solamente está en la vejiga y voy a tener signos y síntomas de infección urinaria baja y sí necesito tratamiento. El tratamiento va a ser por 5 a 7 días. El síndrome uretral agudo, esto voy a tener algunos síntomas irritativos, en especial en las mujeres, y sí o sí necesito tratamiento por 7 días. Y la pielonefritis, ya voy a tener síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, etcétera, y el tratamiento es por 7 a 14 días. Y en algunas oportunidades, dependiendo de la gravedad del cuadro, a veces el paciente necesita ser internado. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Entonces, vamos a empezar con la cistitis. La cistitis se va a caracterizar por disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Ya saben que disuria es dolor al orinar, ¿verdad? Polaqui, aumento en la cantidad, y urgencia miccional es que voy al baño y ese ratito tengo ganas de nuevo. Además, puedo tener incontinencia. ¿En quiénes? En los niños, ¿verdad? Se ha orinado en su cama. Puede tener una infección urinaria. Tenesmo y dolor suprapúbico que a veces va a aumentar con la micción. Vean aquí la vejiga bien bonita, rosadita, mientras que aquí vean, está completamente roja por el proceso inflamatorio. ¿Listo? Si voy a tener estos síntomas más fiebre, tengo que descartar una infección urinaria alta o una prostatitis. A veces también vamos a tener en el análisis de orina lo que va a ser hematuria, o sea, glóbulos rojos en la orina. La orina puede llegar a ser turbia y maloliente. Ya saben que voy a tener recidivas y reinfecciones. Recidiva es cuando es la persistencia del mismo agente. Me he enfermado en enero con E. coli y ahora estoy de nuevo con E. coli. Reinfección, me he enfermado con E. coli y ahora estoy con Proteus, entonces es por otro agente. Se dice que si las mujeres tienen escozor, acompañado de molestias en la uretra o secreción, es una uretritis. Ahora, escozor más dolor en hipogastrio, dificultad para orinar y aumento en la cantidad de la frecuencia de la orina, entonces cistitis. Si es dolor en hipogastrio con dificultad para orinar, cistitis. El dolor, si se va hacia la espalda, hay fiebre y hay puñopercusión positiva, es una pielonefritis. ¿Qué es puñopercusión? Cuando yo golpeo suavemente con el puño en la espalda baja del paciente, donde en teoría se encuentra el riñón. Yo le golpeo con el puño suavecito y si es positiva, el paciente va a referir un dolor muy fuerte. ¿Listo? Entonces, si tengo factores de riesgo, edad, embarazo, niño muy chiquito, enfermedades de base y además está acompañado de fiebre muy alta, entonces es una infección complicada. Si no tengo factores de riesgo, o sea, está perfecta, no está embarazada, es mujer, joven, sin mucha molestia, entonces es una infección no complicada. En el varón ahora, el escozor. Si es en la uretra, obviamente voy a pensar en una uretritis y también va a venir acompañado de secreción. El escozor también puede estar solamente en la parte del escroto o voy a tener un hidrocele y puedo pensar en una epidermitis, que tiene también, si tiene exudado uretral, igual va a ser uretritis. El dolor en la parte baja del abdomen, aumento en la frecuencia de las micciones y al mismo tiempo escozor al orinar. Entonces, si la próstata está bien, solamente es una cistitis. Dolor en la espalda baja, puñopercusión positiva y fiebre, pielonefritis. Es una infección, si tiene factores de riesgo, puede llegar a ser una infección complicada.
Ya saben, si tiene factores de riesgo, complicada. Sin factores de riesgo, es no complicada. ¿Listo? Si es no complicada, voy a hacer tratamiento ambulatorio. Si es complicada, voy a hacer tratamiento con internación en el hospital. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. No, ok. El síndrome uretral. Son síntomas de una infección del tracto urinario. Vamos a tener disuria y frecuencia miccional. Solamente la infección es en la uretra. Puedo tener piuria, que es pus en la orina, ¿verdad? Aumento de leucocitos en la orina. Pero el urocultivo incluso puede llegar a ser negativo. El síndrome uretral está asociado a infecciones de transmisión sexual. No tanto a infecciones urinarias, son de transmisión sexual. Aquí voy a tener a la clamidia trachomatis, al ureaplasma y al gonococo. El gonococo está asociado a la gonorrea. Y también algunas veces un virus como es el herpes simple. ¿En quiénes voy a pensar del síndrome uretral? Pacientes jóvenes. El inicio de la enfermedad ha sido muy lento, le ha tomado aproximadamente 7 días. No hay otros signos de infección. ¿Listo? Y es muy activo o muy activa sexualmente, o ha estado realizando cambio de pareja sexual. Y en las mujeres podemos encontrar incluso una cervicitis mucopurulenta. Con todo eso, pienso que es un síndrome uretral y el tratamiento va a ser ceftriaxona 500 miligramos intramuscular más 1 gramo de acitromicina vía oral. Los dos mezclados. Solamente es una dosis. Con eso voy a eliminar cualquier bacteria. Es una infección muy fácil de tratar, pero necesito que ustedes sepan cómo hacer el diagnóstico. ¿Alguna pregunta de la uretritis? Doctora, eso es lo que dijo del síndrome uretral, también puede verse manifestado por por descenso de flujos vaginales. Sí, en las mujeres sí. Uno de los signos para pensar en el síndrome uretral va a ser flujo vaginal. Doctora, pero con algún signo característico, no sé, con algún color o... Puede ser simplemente blanquecino. Lo que más va a presentar o más va a referir la paciente es el ardor y el escozor. Ardor, escozor y bueno, les voy a referir que la ropa interior se le está manchando. Lo ideal que sería hacer un papá Nicolau. Pero si no se puede hacer papá Nicolau, por lo menos darle un tratamiento de amplio espectro, que es la ceftriaxona más la citromicina. Pero lo ideal sería hacer un papá Nicolau para confirmar qué otras bacterias hay o si hay un hongo más incluido. Ahora, cuando hablemos de infecciones de transmisión sexual, les voy a hablar del flujo vaginal. Hay características, hay algunos de los flujos que son más como leche, como leche cortada o de color amarillo o así. Pero en la parte de infecciones de transmisión sexual les voy a hablar un poquito más al respecto. Doctora, y siempre estos de repente descensos de flujos vaginales es por transmisión sexual, siempre. En algunas oportunidades puede ser por higiene, digamos que una E. coli se te ha metido. Pero cuando es solamente uretritis, está asociado muchas veces a una enfermedad por transmisión. No te puedo decir siempre, pero sí te puedo decir la mayor parte del tiempo. Doctora, y algunos médicos lo relacionan, o qué tendría que ver el uso de ropa sintética, por así decirlo. Es el uso de ropa sintética, ropa ajustada, mala higiene, esos están asociados también a uretritis o un aumento en el flujo. ¿Por qué? Porque lo normal es que algunas veces las mujeres tengamos durante el mes algún tipo de secreciones asociadas a los niveles hormonales que tenemos. Si usamos ropa muy ajustada por la proximidad del ano, con la fricción y además con ropa sintética,
con la fricción más rápidamente va a llegar desde la región del ano hacia lo que va a ser la uretra o la vagina. Ahora, ¿por qué les hablaba de los flujos que normalmente tenemos? Eso puede servir como un medio de cultivo para que la bacteria pueda sobrevivir e ir ascendiendo, ya sea hacia la vagina o hacia lo que va a ser la vejiga. ¿Listo? ¿Y por qué la ropa sintética? Porque el algodón permite mucho más la aireación de la zona y no vamos a tener el mismo problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A la una, a las dos. Ok. La prostatitis. La prostatitis se va a caracterizar por dolor perineal o lumbar, que puede estar asociado a disuria y fiebre. En como la infección urinaria alta, vamos a tener fiebre. En algunos pacientes pueden referir dolor en la eyaculación. Cuando hagamos la prueba de orina, vamos a encontrar piuria y podemos hacer urocultivo y vamos a encontrar, ya saben, bacilos gram negativos, que son los más frecuentes. En algunos casos también puede estar asociado a una infección de transmisión sexual, cuando el agente causal va a ser el gonococo. A veces se tiene que hacer un masaje prostático para tomar la muestra de forma correcta. Esto incluye usar un guantecito, lubricarlo, ingresar por el ano y hacer un masajito a la próstata. El encargado va a ser obviamente el urólogo. Hay algunos pacientes que obviamente por la incomodidad y el dolor no van a aceptar esta prueba y simplemente van a hacerse la prueba de orina, normal, sin el masaje. Entonces, cuando yo tengo una prostatitis crónica y esta puede ser asintomática y está asociado a unas infecciones urinarias a repetición en el varón. En esto sí o sí tengo que hacer el estudio con masaje prostático, que tal vez es una prostatitis que me está reinfectando la vejiga constantemente. El tratamiento, como les decía, para la prostatitis siempre va a ser por más de 14 días. El tratamiento parenteral inicial puede ser con levofloxacina o ceftriaxona, que son los más comunes. Después de los primeros 2 días de tratamiento, cuando le voy a dar de alta, cuando ya esté en la casa, le puedo dar la levofloxacina o la ciprofloxacina o el cotrimoxazol. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 semanas aproximadamente. Tengo que hacer pruebas de control porque, como les decía, es un tanto difícil el tratamiento, entonces necesito tratamiento prolongado. Y como voy a hacer tratamiento con ciprofloxacina por más de 2 semanas, tiene que venir acompañado con un protector gástrico y también con lo que van a ser los probióticos. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la parte de la teórica. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo.